Buenas noches, a continuación hablaré de sustancias psicoactivas. Se considera psicoactivo toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía, oral, nasal, intramuscular, intravenosa, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando a su vez cambios específicos en sus funciones. Según la Organización Mundial de la Salud, considera que una sustancia psicoactiva genera la drogodependencia cuando se presenta tres o más de estos criterios que les hablaré a continuación en un periodo de 12 meses. ¿Cuáles son estos criterios? Primero es el fuerte deseo de consumir la sustancia. Segundo es la dificultad para controlar dicho consumo. Tercero es el síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. Cuarto es el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia, es decir, cuando el sujeto invierte cada vez mayor tiempo en actividades relacionadas con esta sustancia o con la recuperación de sus efectos. Quinto es la persistencia en el uso de la sustancia a pesar de que el sujeto tiene claros sus efectos perjudiciales para su salud. Además, esta organización define la drogodependencia como una necesidad de consumir dosis repetidas de la sustancia para encontrarse bien o para no sentirse mal. Las sustancias psicoactivas pueden clasificarse en 4 principales grupos. ¿Cuáles son estos grupos? El primero es el grupo de los depresores, que son aquellos que atenúan o inhiben los mecanismos cerebrales de la vigilia, actuando como calmantes o sedantes. En este grupo se encuentran drogas como el alcohol, el cigarrillo, etc. Sigue el grupo de los estimulantes, que son los que actúan acelerando los procesos mentales, haciendo que la persona que las consume se sienta más alerta y más eufórica. Aumenta la actividad motriz, estimula el sistema cardiovascular. Las más conocidas son la cocaína, la anfetamina, el éxtasis, el cigarrillo, etc. Sigue el grupo de los alucinógenos. Son aquellas drogas que alteran la percepción, provocando sensaciones irreales o distorsionadas a través de la vista, el tacto e incluso el gusto, el olfato y la audición. Las más conocidas son el LSD, inhalantes, como chamico, que son también depresores, pensando en sustancias psicoactivas al igual que cierto tipo de hongos. Sigue el grupo de los desorganizadores del sistema nervioso central, que son aquellas que sin producir otros efectos como los anteriores mencionados, alteran su funcionamiento normal y corriente del sistema nervioso central, dependiendo precisamente del estado mental del individuo para producir sus efectos. Entre las sustancias más frecuentes que provocan estos síntomas encontramos la cannabis, la marihuana, la que provoca, pues es una de las que provoca la relajación, el aumento de los sentidos, obviamente dependiendo de su dosis, de su forma de consumo y de su interacción con otras drogas como el alcohol. Finalmente, es imposible determinar o hacer referente las causas en relación con la drogodependencia, puesto que los factores relacionados al uso y al consumo varían según la persona, la historia de vida y el contexto en el cual cada persona se desarrolla. Para cerrar este tema, se puede concluir que la persona drogodependiente no tendrá una calidad de vida estable o buena, siempre y cuando no se sienta productivo, sano y seguro de sí mismo. ¿Y cómo logra esto? Pues dejando a un lado, evadiendo o superando los hábitos que perjudican su salud y además es su entorno y el entorno de las demás personas los cuales lo rodean. Gracias. En el siguiente video trataré de un tema muy importante, el cual el mundo se está viendo muy afectado por este problema. El tema a tratar se titula La psicología y violencia, trauma temprano. Algunos años atrás la psicología se ha dedicado a estudiar esta temática. Poco a poco ir llegando a fondo de esta investigación, se han encontrado algunas causas y consecuencias por el cual surgen este tipo de problemas. Se ha descubierto que la mayor parte de personas violentas han sufrido de traumas psicológicos durante toda su infancia, problemas que han generado cambios físicos en el cerebro y creando una infancia psicológicamente traumática. En su mayoría han sido abusados sexualmente, en algunos casos
se han visto esos abusos dentro del núcleo familiar. Otro tipo de violación es el verbal. Dentro de este ámbito se encuentran problemáticas en lugares públicos, educativos, también dentro del contexto familiar. Por otro lado, estas personas han recibido maltratos físicos durante toda su crianza. A partir de estos, las personas van creando un conjunto de emociones distorsionadas, intenciones, pensamientos de inferioridad ante los demás. Tanto así que los lleva a frustrarse. En algunos casos llegan a punto del suicidio. Y uno de los peores casos, han tenido que tomar como arma de defensa propia la violencia. Es tanto el sufrimiento que han tenido que vivir estas personas que han llegado al punto de crear odio, rencores hacia las personas con las que tuvieron que vivir todo este tipo de experiencias. Estas personas llegan a un límite en el que cada acto va acompañado de violencia de cualquier tipo. Creen que agrediendo a los demás es la única forma de desahogar todo el dolor que llevan dentro. Es intencionante ver cómo el maltrato infantil puede llegar a convertirse en uno de los más graves problemas en la edad adulta. Han sido tantos los porcentajes de violación que ha causado una preocupación en la psicología, y es allí donde han empezado a estudiar a fondo esas problemáticas. Han salido algunas soluciones, pero algunas personas no las han sabido aprovechar. Por eso cada día se ven violaciones, maltratos infantiles, problemas intrafamiliares, problemas porque no han tenido el suficiente conocimiento e instrucciones para poder combatir esta problemática. Muy buenos días, mi nombre es María Costa, he seleccionado para el tema de psicobiología el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Son patologías en las que las células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Es decir, que se transforman en células cancerígenas y se multiplican descontroladamente realizando metástasis en el cuerpo. ¿Cómo se transportan estas células cancerígenas a otros lugares del cuerpo? Por medio del sistema linfático y el sistema circulatorio. Existen varios tipos de cáncer, entre estos está el cáncer de pulmón, el de estómago, el de mama, piel, el colorectal, el de próstata, el virus del papiloma humano, entre otros. El tipo de cáncer maligno es todo aquel tumor duro, ulceroso, que tiende a invadir y destruir la salud física y mental del paciente. Existe otro tipo de cáncer que es el benigno, que no compromete la vida del paciente. Son todos aquellos tumores que se pueden extirpar, que reciben tratamiento y que no vuelven a reaparecer. ¿Cuáles son las causas para presentar cáncer? Estas causas se presentan en forma esporádica y su naturaleza es variada. Las causas, estos factores son químicos, biológicos, psicológicos y físicos, entre otros. Existen otras causas también que no son modificables, como la edad, la raza, el sexo y el historial de herencia familiar. ¿Cómo podemos prevenir y evitar estos factores? No consumiendo alcohol, buenos hábitos alimenticios, no exposición al sol, no fumar, entre otros factores importantísimos de evitar para no ser diagnosticados con cáncer. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza para las personas que ya son diagnosticadas con cáncer? El tratamiento es quimioterapia. Estos pacientes después del proceso de las quimioterapias tienden a sufrir unos efectos secundarios como fatiga, pérdida del pelo generalizado, pérdida del apetito,
náuseas, vómito, diarrea, llagas en los brazos, llagas en la boca o en los labios, entre otros. Otros efectos secundarios de la quimioterapia, del diagnóstico de cáncer, son los procesos psicológicos que estos pacientes conllevan. Estrés, ansiedad, pensamientos de suicidio, depresión, soledad, baja autoestima, entre otros. Muchísimas gracias, compañeros, Dios los bendiga.